¿Veis cómo va el agua a su sed? Se deja caer totalmente. Es una maravilla. Vamos a ser así. ¿Por qué no somos así? Como el agua que fluye. ¿Por qué nos embarramos constantemente? ¿Por qué no aceptamos las cosas como son? ¿Por qué no somos felices? No somos felices porque estamos llenos de creencias sobre lo que es la felicidad. Seré feliz cuando tenga esto, seré feliz cuando tenga lo otro, cuando mis hijos crezcan, cuando consiga ese trabajo que estoy a punto de conseguir. Y esto no es verdad. ¿Cómo consigues todo eso? Y la felicidad resulta que no aparece, porque es que te falta otra cosa, y te falta otra cosa, y luego otra, y otra, y otra, y toda la vida embarrados. Porque las creencias son programas que tenemos ahí en la mente desde que nacemos. Entonces pensamos que para llegar a esa felicidad tenemos que hacer un montón de cosas, lo que nos ha dictado la sociedad. Normalizarnos un poco, seguir la norma. ¿Pero acaso veis una sociedad feliz siguiendo la norma? No. Cuando tú le preguntas a un padre o una madre, ¿qué tal tus hijos? Ay, muy bien, están trabajando. Es lo primero que te dicen. Están colocados. Por lo menos por aquí, por Madrid, se dice que está colocado uno, aparte de por otras cosas, pues porque está trabajando, colocado, fijaos, puesto en un sitio, encajado cual pieza de puzzle en un lugar concreto, donde parece que todo va bien. Tiene un contrato fijo, es decir, inamovible, que no te puedes mover de ese sitio. Estoy colocado y fijo. Tela marinera. Yo nunca escucho decir a una madre o a un padre, de verdad que no, nunca escucho decir que mi hijo es inmensamente feliz porque se ha encontrado a sí mismo. Mi hijo está maravillosamente bien. Porque resulta que se ha dado cuenta que la felicidad está dentro de uno, dentro de sí. Mi hijo está muy bien porque ha comenzado un camino de plenitud, donde está aprendiendo tantas cosas, yo diría que desaprendiendo, realmente. Así que, amigo, déjate fluir con la vida, déjate llevar. Hola, amiguito. Ha venido a saludarme un perrito, qué monada. En fin. Déjate llevar, déjate sentir. Pero ¿qué más queremos? Que tenernos a nosotros mismos. Es que no tenemos más. No tenemos a nadie. No tenemos nada. ¿No os dais cuenta que no tenemos nada? Es tan fácil y a la vez tan complicado con tanto programa. Así que en esta vida tenemos que desaprender. Amiga, amigo, de verdad, despeínate. No te peines tanto, no te acuses tanto, y sé natural y salvaje como este río, como este árbol de aquí, o como el perro que ha venido dando un besito en la mano. Brilla como el sol, porque sí, porque eso sí. Desprográmate, lanza todos los programas a la basura y quédate con el amor que sientes. Aquel que sale desde dentro, de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Desmádrate. Una vez oí decir que desmadrarse es salirte de la madre. Tenemos que desmadrarnos todos, salirnos de la madre. Quiere decir ni más ni menos que vivas tu vida. Pero hoy en día, en esta sociedad que vivimos, desmadrarse es volverse uno loco, hacer locuras. Eso es desmadrarse. Pues que viva el desmadre. Tenemos que retirarnos de la autoridad
empezar a ser nuestros propios maestros. Hoy en día hemos de fijarnos en nosotros mismos y comenzar a ser nuestro propio líder y nuestro propio maestro. Así que desmádrate, despeínate, desprográmate, descolócate, no te coloques tanto, no te ubiques en un lugar que encajes ahí, que ya no puedas salir. Se puede salir aunque te encuentres súper ubicado. Desubícate. Desubícate. Y fluye. Fijaos cómo el agua se acopla a todo. Ahí está. El agua es feliz. Bueno, no es que sea feliz, es que sabe que es felicidad pura. Cuando dicen te tienes que desvivir por algo, fijaos lo que quiere decir desvivir. Desvivir, no vivir, quitarte la vida. Quítate la vida por algo, tienes que escornarte por ahí para conseguir algo, olvídate. No te desvivas por nada, vive por todo, vive por ti. Porque si tú estás bien en ti, si estás en paz en ti, tu alrededor se pacifica, tu mirada cambia. Tu esencia se desgrana como una flor abierta y tu perfume sale al exterior. Y los demás aspirarán ese perfume, ese aroma y dirán, wow, aquí está pasando algo. ¿Qué ha hecho esta persona? Y serás como un ejemplo. Más que como un ejemplo, tu vida es lo máximo que puedes decirle a los demás. Oye, ¿cómo haces para estar así? Pues fíjate en cómo vivo, no sé qué decirte, porque cada cual tiene su proceso. Así que una vez despeinados, desmadrados, desubicados, descolocados, descansados, necesitamos quitarnos el cansancio este que llevamos de siglo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Estamos muy cansados ya de lo mismo. Una vez que nos empecemos a desaprender, que desaprendamos, todo se vuelve más ligero. Todo se vuelve más puro, más auténtico, más transparente. Y empiezas a vivir la auténtica vida. Claro que tendrás sobresaltos y momentitos oscuros, pero sabrás cómo salir de ellos con más facilidad. Así que, amigo, descree de todo, no creas absolutamente en nada, ni siquiera lo que yo te diga. Vive y encuentra esa felicidad que eres. Feliz desprogramación.